Todos conocemos la famosa historia de La Sirenita, cómo ella se aventura fuera del océano y lucha contra todas las adversidades que se presentan para conseguir su final feliz. Pero esto es el otro final. Acompáñanos en esta visita al otro final de la popular historia. En el reino submarino de Atlántica, la joven sirena Ariel anhelaba desesperadamente escapar de su vida acuática y sumergirse en el mundo humano más allá de las olas. Ariel se veía cautivada por la belleza y la elegancia de la vida humana. Sin embargo, su deseo se convirtió rápidamente en una obsesión. Movida por su desesperación desmedida, buscó cualquier medio para obtener un alma inmortal como la que poseían los humanos y vivir junto al príncipe Eric. En su desesperación, Ariel se encontró con una figura misteriosa, una bruja de mar. Esta oscura y siniestra criatura le ofreció un trato. A cambio de su hermosa voz, Ariel obtendría piernas humanas. Pero el precio a pagar sería alto, jamás podría volver al reino de Atlántica, pues su cuerpo de humana no aguantaría las condiciones y, si no lograba ganarse el amor verdadero del príncipe Eric, se vería atrapada en un deformado y tenebroso cuerpo humano que le causaría dolor a cada paso que diese. La transformación de Ariel fue más allá del dolor físico. La oscuridad se apoderó de su alma mientras perdía su voz, la esencia misma de su identidad. Su silencio se convirtió en una prisión, y la desesperación la consumió. Pero su ambición era tan poderosa que la cegó ante las terribles consecuencias de sus acciones. Cuando Ariel se acercó al príncipe Eric en su nueva forma humana, esperaba que su amor verdadero la reconociera y la aceptara. Sin embargo, el destino tenía otros planes oscuros. El príncipe no se enamoró de Ariel, sino de la princesa Vanessa, una forma malévola que la bruja del mar había adoptado para engañar al príncipe y causar la perdición de la sirena. Mientras la falsa Vanessa se deleitaba en su engaño, Ariel se sumió en una espiral descendente hacia la desesperación. Cada día era una tortura viviente, sintiendo el dolor de su transformación en cada paso que daba. Su cuerpo deformado y su rostro desfigurado la atormentaban constantemente, recordándole su búsqueda desesperada de una vida que había resultado ser un engaño y, aún peor, su perdición. A medida que su alma se desvanecía lentamente, se convirtió en un espectro del abismo marino. Un ser atormentado, sujeto a un destino cruel e implacable. Ariel, condenada a una existencia de sufrimiento inimaginable, se vio atrapada en las garras de la maldición. Obligada a permanecer en un cuerpo deforme y grotesco, su hermosura fue robada, su voz silenciada para siempre. Cada día, cada hora, cada instante, era un recordatorio implacable de su desgracia. Su rostro, una sombra retorcida de lo que alguna vez fue, reflejaba el dolor y la desesperación que habitaban en su interior. Sus extremidades mutiladas y distorsionadas eran una prisión de carne y hueso, una condena que la perseguiría hasta su último suspiro. Cada movimiento era un tormento, cada paso un recordatorio constante de su desventura. Mientras el reino humano celebraba el matrimonio entre el príncipe Eric y la falsa Vanessa, Ariel, en su forma deformada y silenciosa, se adentró en las sombras de la noche, intentando desaparecer en su desdicha. Pero lo que descubrió en ellas fue más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. En los rincones más oscuros y olvidados del reino humano, Ariel presenció la maldad despiadada y sádica dirigida hacia los seres del mar. Eran capturados y arrancados de su hábitat, con sus aletas mutiladas y sus cuerpos maltratados. Eran exhibidos como trofeos macabros y vendidos como esclavos en mercados clandestinos. Ariel, testigo silenciosa de estos actos inhumanos, se sintió invadida por la repugnancia y el horror. La belleza y la inocencia que una vez caracterizaron su ser, ahora eran reemplazadas por una profunda repulsión hacia la humanidad y su crueldad despiadada. Cada día era una tortura viviente, sintiendo el dolor de su transformación en cada paso que daba. Su cuerpo deformado y su rostro desfigurado la atormentaban constantemente, recordándole su búsqueda desesperada de una vida que había resultado ser un engaño y, aún peor, su perdición. En su forma deformada y silenciosa,
Ariel se convirtió en un símbolo vivo de la opresión y la violencia que se perpetuaba contra los seres marinos. Su existencia era un testimonio constante de la falta de empatía y compasión de los seres humanos hacia aquellos que eran diferentes. Cada burla y cada acto de crueldad erosionaba aún más su fe en la humanidad. Mientras el príncipe Eric y la falsa Vanessa disfrutaban de su vida de engaño y perversión, Ariel se convirtió en un ser atormentado. Su corazón se llenó de ira y desesperación ante la injusticia y el sufrimiento que presenciaba. Cada día, su alma se marchitaba un poco más mientras luchaba por encontrar un rayo de esperanza en un mundo oscuro y despiadado. Y mientras su fe en todo lo que una vez había creído bueno y bello perecía, no podía alejar su mente del reino de Atlántica. ¿Cuánto faltaría para que sus queridos amigos, su familia, fuesen capturados y torturados como aquellas pobres almas que yacían expuestas, testigos de la crueldad humana? Junto a ello, el peso que más apenaba su corazón era el pensamiento de haberlos abandonados, a todo aquel que la amó, por una falsa ilusión que, una vez llegó a tocar, se desvaneció en la punta de sus dedos. Todos sus seres queridos podían ser capturados y violentados en cualquier momento, y ella solo podría saberlo una vez encontrase sus mutilados cadáveres expuestos como un mero pasatiempo humano. Ariel, derrotada por el dolor tanto físico como emocional, decidió tomar una decisión trascendental. Sintiendo que su existencia solo traía sufrimiento y desesperación, se dirigió hacia las aguas profundas del mar. En un acto de sacrificio y despedida, se arrojó al abismo del océano, dejándose llevar por las olas tumultuosas. Mientras el agua la envolvía, Ariel sintió una liberación de todo su sufrimiento. Se transformó en una espuma blanca y etérea, disolviéndose en el vasto océano. Su esencia se unió con el agua y el viento, fundiéndose con la naturaleza misma. Y así, en un mundo oscuro y cruel, Ariel encontró la paz final en su sacrificio. Su transformación en espuma de mar se convirtió en un símbolo macabro de la brutalidad y la indiferencia hacia las criaturas marinas. Su historia se convirtió en una advertencia inquietante de la capacidad humana de destruir y despreciar, y en una llamada desesperada a la redención y al cambio. Y este ha sido el otro final. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle like y suscribirte para más finales alternativos con toques macabros y giros retorcidos. Un saludo y hasta la próxima.